Buenos días a todos los que estáis en la sala. Muchísimas gracias a SEGMA por contar conmigo para esta mesa redonda, al lado de dos monstruos de la cirugía, como son el doctor Azagra, que es un referente para todos los que nos forman en este país en algún momento de nuestra vida, y también con Joan, que es un verdadero monstruo de la cirugía endocrina. Yo lo que voy a hacer en la presentación mía es básicamente intentar hacer veros que existe soporte científico ahora mismo para poder hacer la tiroidectomía total en régimen de cirugía mayor ambulatoria. Si nos ponemos a revisar en PubMed, nos encontramos referencias como esta del 2010, en la cual ya vemos que hay un cirujano que es capaz de planear más de 1000 procedimientos de cirugía tiroidea en régimen de cirugía mayor ambulatoria, y que lo vemos como del 91% que planea, casi el 94% la hace con éxito, más del 50% ya tiroidectomías totales, hablamos del 2010, un tiempo medio asombroso hasta el alta, que son 2 horas y media desde que se opera el paciente hasta que se va a su casa. Pero obviamente esto es la experiencia personal de un solo cirujano, además con unas tasas de complicaciones maravillosas, 11,5 y solamente 2 hematomas. Y cuando veis aquí el total de complicaciones, que son el 11,5%, me llama muchísimo la atención que casi todas las hipoglucemias que tiene son no sintomáticas, que las tasas de complicaciones de hipopara permanente y de lesión permanente y recurrente están por debajo del 0,5%, que no tiene ningún hematoma fístico en más de 1000 cirugías endocrinas realizadas, la mayoría en régimen de CMA. Es un cirujano único y una serie personal de un hombre que hace pues, más de prácticamente 200 tiroidectomías al año, y esto pues es un poco realidad virtual y no es la referencia, porque si esto fuera así desde el 2010 que está publicado, todos hoy en día, todo el mundo haría tiroidectomía total en régimen de CMA. Esta no es un poco la realidad. La tiroidectomía en régimen de CMA tiene un recorrido. Fijaros que desde 1986 pues ya hay series publicadas de procedimientos que empezaron siendo con menos de 23 horas de estancia, que luego ya pasaron a ser una CMA más real con periodo de observación de 6 a 10 horas, y que en realidad a series prospectivas randomizadas y controladas para demostrar que la tiroidectomía total se puede hacer en régimen de CMA no hay, pero sí que hay, y desde mucho tiempo hace, evidencias derivadas de la práctica quirúrgica. Yendo al grano, lo que yo quiero un poco es analizar cuáles son los factores que nos limitan a los cirujanos a la hora de poder plantear realmente hacer la cirugía endocrina cervical en régimen de CMA. Pues básicamente, yendo al grano, es primero la necesidad mental de dejar drenaje, que está asociada con el miedo, y pongo tanto mental como miedo, entre comillas, al hematoma cervical asfíctico, y luego la aparición de hipocalcemia postoperatoria. Porque por el resto de las cosas, la cirugía, la tiroidectomía total, se puede hacer por incisiones pequeñas, los planos musculares son abducibles, no hay que romperlos, y una tiroidectomía estándar no va a superar los 60 minutos normalmente, con lo cual son criterios que son típicos de los procedimientos que se pueden hacer en CMA, pero tenemos que repasar un poco por qué tenemos este miedo, por qué no lo hacemos, e intentar superarlo en base a lo que la ciencia dice, ¿no? La vida media de la hormona paratiroidea, entrando en el primero de los factores, es de 2 a 5 minutos, y yo quiero dejar claro que la aparición potencial de una hipocalcemia no puede ser nunca un factor que impida que un paciente no pueda acogerse a un programa de cirugía mayor ambulatoria en cirugía endocrina. ¿Por qué? Pues porque si es una parcial, la hipocalcemia nunca va a ser un problema, porque hay un lado del tiroides que ni hemos tocado ni hemos explorado, y seguro que en el que hemos tratado hemos procurado dejar las paratiroides, pero ahí no va a haber nunca problema. Y en las totales, fijaros este estudio de un grupo suizo del año pasado, que a mí me ha encantado y que me dio un conocimiento importante. Ellos analizan en 141 pacientes, miden la hormona paratiroidea a las 3 horas de la cirugía, el calcio a las 24 horas y el calcio a las 48 horas en sangre. Entonces, fijaros que de los pacientes que a las 3 horas de la cirugía tienen la hormona paratiroidea en valores normales, que son prácticamente 2/3 partes, de ellos ninguno hace a las 48 horas ninguna complicación de hipocalcemia. Todos tenían el calcio normal. De los que a las 3 horas tenían la hormona paratiroidea baja en sangre, ¿vale? Cuando se analizan, pues hay algunos que a las 24 horas tenían el calcio normal en sangre, pero a las 48 horas todos, el 100%, ya tenían hipocalcemia, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí, de este estudio, que está muy bien diseñado y muy interesante, vemos que una medición de hormona paratiroidea 3 horas después de la cirugía que sea normal, nos asegura que no va a haber hipocalcemia. Y cuando el valor está bajo, a las 3 horas de la cirugía de hormona paratiroidea, sabemos que a las 48 horas vamos a tener una hipocalcemia siempre. Sin embargo, a las 24 horas todavía, esto para los que
Antes hacíamos medición de calcio en sangre a las 24 horas de la cirugía como parámetro para asegurarnos de que no iba a haber hipocalcemia postoperatoria. Ya tenemos que saber que no es así. Hay pacientes que tienen el calcio normal en sangre, pero que a las 48 horas el calcio va a estar bajo. Por tanto, podemos predecir en qué caso va a haber una hipocalcemia y tratarla desde el momento del alta. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de hipocalcemia, y en esta serie de Annals del año pasado, del registro americano de más de 7.500, 7.300 pacientes, se encuentra solamente la hipocalcemia severa, para que nos hagamos la idea, en el 5,8% de las tiroidectomías. Vemos que hipocalcemia severa tenemos que entenderla como la que requiere calcio intravenoso, la que requiere que el paciente vaya a urgencia o la que requiere reingreso hospitalario. Y ya en esta serie de los pacientes que tienen hipocalcemia severa, se ve que hay factores predictores de la cirugía que nos orientan a que eso va a pasar. Pues operarte de un cáncer de tiroides, que es una enfermedad de Graves-Bassett de la indicación de la cirugía, que haya que reoperar al paciente de urgencia, normalmente por un hematoma, o que haya que hacer vaciamiento ganglionar. Pues ya sabemos que en estos casos hay predisposición a la hipocalcemia severa, que va a requerir reingreso, y que aquí nunca debemos plantearnos hacer una cirugía en régimen de cirugía mayor ambulatoria, con lo cual vemos que se van acotando las cosillas, ¿no? Una vez que hemos visto que la hipocalcemia se puede predecir con la medición de hormona paratiroidea a las 3 horas de la cirugía, vamos a centrarnos en la parte del sangrado, que es la que un poco más nos cohíbe siempre a los cirujanos. Y para eso tenemos que tener claro una cosa, porque todavía en muchísimos hospitales, en unidades de cirugía endocrina, en hospitales de tercer nivel en nuestro país, se siguen dejando drenajes 24 horas tras la cirugía endocrina. Esto en España, el auténtico pionero fue José Miguel Sánchez Blanco del Hospital de Valme, que ya desde finales de los 90 empezó a hablar de que ellos no dejaban drenaje en la cirugía del cuello. Fijaros cómo en lo que es la hemitiroidectomía, pues desde el 99, 100% de los pacientes hacían la cirugía sin drenaje, y en lo que se refiere a la tiroidectomía total, fueron asumiéndolo poco a poco a lo largo de los 90, hasta que en el año 2000, pues prácticamente a partir de ahí el 90% de las tiroidectomías totales iban sin drenaje. Él dice en el trabajo que el uso de los drenajes no previene o evita la hemorragia, que el tratamiento de la hemorragia no va a ser más rápido por dejar un drenaje, que cuando la hemorragia ocurre, el drenaje se tapona y no sirve para nada, que la mejor forma de prevenir la hemorragia, obviamente, es hacer una hemostasia cuidadosa, que el drenaje ni evita las colecciones cervicales, pero sí alarga la estancia postoperatoria, que las tasas de infección de la herida no son mayores sin drenaje y que el drenaje es realmente molesto para los pacientes. Esto está refrendado si queremos más soporte, pues por ejemplo en esta revisión sistemática y metaanálisis publicado en British en el 2014, en el que ya vemos que ellos dejan claro que no hay diferencia en la tasa de reoperación por hematoma en el plot de análisis, es más, hay tendencia favorable a no dejar drenaje en este tema, y que las colecciones evaluadas por ecografía a las 24 horas de la cirugía y las colecciones de la herida quirúrgica tampoco difieren entre los pacientes a los que se deja drenaje y los que no se deja. Sin embargo, todavía más a favor del no drenaje, los pacientes tienen menos dolor postoperatorio en una escala visual analógica en el día más 1, tienen menos tasa de infección de la herida quirúrgica y tienen menos estancia hospitalaria, casi la mitad, obviamente, al no dejar drenaje. Esto ya lo tenemos superado, ya sabemos que no hay que dejar drenaje, y esto es una cosa que tenemos que tener claro, si no la cirugía mayor ambulatoria no es planteable nunca en el régimen de una tiroidectomía. Una gran aportación también en el siglo XXI ha sido la adopción sistemática de los dispositivos de sellado, especialmente del Ligasur, el bisturí armónico, que en este trabajo de revisión comparado con lo que es la cirugía de hemostasia convencional, con los puntitos que podíamos dar finos, o con la ligadura de sede de Vicril, vemos que disminuyen el tiempo operatorio, disminuyen lo que es el sangrado intraoperatorio, y además disminuyen el dolor postoperatorio. Con lo cual, si algo disminuye el tiempo quirúrgico, además veis que casi en media hora con cualquiera de los dos dispositivos hace que los pacientes sangren casi nada y el paciente tiene menos dolor postoperatorio, estamos hablando de una cosa que es importantísima en la CMA, y que realmente hoy en día los cirujanos, con los dispositivos de sellado y con los métodos convencionales, pues nos sentimos realmente confortables y cómodos, ¿no? Y ahora vamos con el factor que más limita al cirujano a la hora de plantear una cirugía de tiroides en régimen de CMA, que es el sangrado, ¿no? Si nos vamos a series históricas como la de Van Herden de la clínica Mayo del año 2001, vemos que cuando analizan casi 14.000 cirugías cervicales encuentran 42 casos de hematoma cervical postoperatorio, 42 casos de sangrado. Y lo más llamativo, y que este trabajo marcó una época, es que más del 50%, fijaros, aparecen tras 24 horas, tras las 6 horas de la cirugía, perdón.
en más del 50% tras 6 horas de cirugía, lo cual obviamente si pensamos en dar de alta al paciente en el mismo día y más del 50% de los sangrados aparecen después de las 6 horas, pues no nos podíamos plantear entonces una cirugía mayor ambulatoria para un paciente con una tiroidectomía. Hablamos de finales de los años 90, principios del siglo XXI. Hay trabajos publicados como este, que es una discusión clínica entre Paul Logerfo, que ha defendido siempre la cirugía mayor ambulatoria en el tiroides desde finales de los 90, y el profesor Orlo Clark, que es un cirujano endocrino muy reputado, que titula su aparte de aportación que la cirugía tiroidea ambulatoria es innecesaria y peligrosa. Fijaros, que una autoridad diga que es innecesaria y peligrosa, pues puede retraer a mucha gente. Y es más, hace un estudio de decisión de análisis en el que, suponiendo de forma generosa que el 75% de la hemorragia aparecieran en las 6 primeras horas y que solamente el 0,75% de los pacientes necesitaran una reintervención por hematoma, estaríamos hablando de una mortalidad de un 50% en los hematomas post-tiroidectomía si no se tratan en las primeras 24 horas. Y él dice que se ahorrarían 94 muertes por cada 100.000 tiroidectomías si la hospitalización es de 24 horas en lugar de 6 horas, ¿no? Claro, concluye diciendo que aquí lo barato no es la economía y que en este caso el coste se disminuye a costa, valga la redundancia, de la seguridad del paciente, ¿no? Cuando uno lee esto y ve lo que dice antes Van Herden, de que los hematomas aparecen casi todo a partir de las 6 horas, pues es normal que muchos nos queramos retraer de no hacer cirugía mayor ambulatoria cuando hacemos una tiroidectomía total. Sin embargo, fueron apareciendo más series, muchos cirujanos siguieron haciendo cirugía mayor ambulatoria, se vio viendo cada vez más que conforme se avanza en el siglo XX, se utilizan los dispositivos de sellado, los hematomas son cada vez menores postoperatorios y aparecen más en las 6 primeras horas. En este análisis, en casi 70.000 tiroidectomías, solo hay 4 hematomas fatales, como vemos. La tendencia que la mayoría, como por ejemplo en esta serie de ASCO Shahar del Memorial, sean en las 6 primeras horas. La tasa media de complicación de hematomas del 1 al 1,2%, y ya se empiezan a identificar factores de riesgo, ¿no? Que son el sexo varón, la edad avanzada, la experiencia del cirujano, que es un factor clave, el hecho de que haya que reoperar a los pacientes y la extensión de la cirugía. La tasa de hematoma es el doble en las tiroidectomías totales respecto de las no totales, ¿no? Y ya van entrando en progreso en los estudios, como este de un grupo canadiense con más de 200 pacientes, que ya empiezan a definir, fijaros, criterios de ingreso dentro, de inclusión para hacer CMA, dentro de lo cual es clave que el paciente vaya a estar las primeras 48 horas después de la cirugía en el espacio urbano a menos de 1 hora del hospital y que esté además acompañado por un adulto todo ese tiempo, ¿no? Esto es absolutamente clave. Con estos criterios, en sus más de 200 pacientes no tienen ningún hematoma, no tienen ninguna reintervención y una tasa de reingreso del 1,7%. Pero ya fijaros que empiezan a definirse a finales de la primera década del siglo XXI criterios de admisión y de inclusión de pacientes para tiroidectomía en régimen de CMA. Y ya la seguridad, ¿no? El cierre de la seguridad empieza a ser una cosa de la que cada vez se habla más, ¿no? Han apoyado siempre y han aportado los statements de las sociedades científicas, la ATA, que es el organismo que domina lo que es la patología tiroidea, pues en Estados Unidos y en el mundo, la que marca las pautas con sus guías, ya nos empieza a establecer los factores del paciente que deben contraindicar plantear la cirugía tiroidea en régimen de CMA, que es que tengamos un bocio masivo, que tengamos un bocio retroexternal, obviamente que sea un cáncer localmente avanzado, que tengamos dificultades en la hemostasia y que tengamos pues una enfermedad de Graves o una tiroiditis crónica de Hashimoto retráctil como la indicación de la cirugía. Ya empieza a designar que los pacientes que tienen, los cirujanos que tienen alto volumen de cirugía, más de 100 casos al año, son los que tienen que enfrentarse a la CMA, y que es clave, como he dicho antes en el trabajo de los compañeros suizos, seleccionar a los pacientes y ser capaz de informar al paciente y a su allegado sobre las complicaciones, explicarles lo que es un hematoma, que si están a menos de 1 hora o media hora, según algunas guías que hay también del hospital, y empiezan a notar un cambio en el volumen del cuello, tienen tiempo de venir al hospital y eso no va a resultar en un hematoma fatal en ningún caso. Pero vuelven a insistir en el factor clave, que es que el cirujano seleccione bien al paciente y que hable bien con el paciente y con su allegado, que lo tiene que acompañar las primeras 24 o 48 horas. ¿De acuerdo? Y con esto pues todos vamos progresando, ¿no? La última aportación más conservadora publicada en British el año pasado de la Asociación Británica
de cirujanos endocrinos que, analizando pues, en el registro nacional todos los datos de los 2 últimos años, nos presentan y vuelven a insistir en el sexo varón y en la edad avanzada, en que sean cirugías de reintervención, ya sea una cirugía de completion, de completar, o una reintervención en el mismo ingreso, que se hagan tiroidectomías totales y que sean bocios retroexternales, como factores que predisponen al sangrado y que nos deben retraer de intentar plantear el régimen de CMA. Ellos también le dan valor al hecho de la experiencia del cirujano. Vemos que conforme el cirujano hace más casos, el riesgo de hematoma pues, se pasa prácticamente a la mitad en cirujanos que hacen más de 4 o 6 casos por mes. Y son muy conservadores y dicen que solamente recomiendan, con lo que tienen ellos en su registro, en sus resultados, la CMA para hemitiroidectomía realizada por cirujanos de alto volumen, con especial cuidado en hombres y mayores, y siempre que no sean bocios retroexternales ni reoperaciones. Bueno, pues con todo esto es factible hacer la cirugía de la tiroidectomía total en régimen de cirugía mayor ambulatoria. Cuando analizamos todo lo que he publicado, la respuesta es que sí. Al final la selección termina siendo lo clave. Hacerlo informando bien al paciente, seleccionando bien el paciente por parte del cirujano, evitando bocios grandes, evitando plantear la CMA en pacientes con enfermedad de Graves. Podemos incluir prácticamente el 75% de las tiroidectomías que hacemos en nuestro medio, dando seguridad y satisfacción, que es lo que aporta la CMA a los pacientes, y disminuyendo los costes, que es otro de los objetivos de nuestro motivo de prestar salud, ¿no? Como conclusiones finales, en base a lo que hemos repasado, en base a todo lo que ha publicado, desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia, es todo retrospectivo, pero el análisis de la serie de decenas de miles de casos, como hemos visto, permite sacar conclusiones también, aunque no sea medicina prospectiva, científica, pero está justificado hoy en día el plantear realizar una tiroidectomía total en régimen de CMA, por supuesto que sí. Ello debe hacerse buscando la seguridad siempre y cómo minimizar el riesgo de complicaciones y reingreso. En esta cirugía, como hemos visto, se centra en la hipocalcemia, en el sangrado. El escenario de la hipocalcemia lo podemos superar disponiendo de la medición de hormona paratiroidea en sangre a las 3 horas de la cirugía, por su altísima sensibilidad para predecir la hipocalcemia. Y buscando una hemostasia debe cumplir de forma obligada 3 criterios, que es que la realice un cirujano de alto volumen en patología endocrina cervical, que emplee selladores vasculares tipo Ligasure o Focus y que no se dejen drenajes, que desde el punto de vista de la patología no debe nunca plantearse la opción de CMA en pacientes con grandes bocios, componente endotorácico, tiroidectomías de reduo o completion, enfermedad de Graves-Bassett o tiroides con patología fibrótica retráctil de Hashimoto, y que para los tipos de cirugía endocrina sin experiencia aún en CMA es una buena opción comenzar haciendo tiroidectomías no totales, parciales, porque son las que están admitidas si queremos tener la piel muy fina por las 2 grandes sociedades en este momento que publican sus resultados, que son la endocrina americana y la inglesa, y que les va a dar confianza para saber que pueden ir realizándola y haciéndola y dar el paso a la tiroidectomía total. Pues tenemos la presentación. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí de nuevo y bueno, quedo a vuestra disposición por si queréis preguntar cosillas, que seguro que alguna cosa pues queréis comentar o preguntar. Bueno, en primer lugar, mi felicitación al doctor Ramírez. Creo que ha hecho una exposición excelente. Creo que ha hecho una revisión muy bien estructurada y donde ha planteado, yo creo que los aspectos más importantes en relación a cómo se debería de enfocar, digamos, que el tema de la cirugía ambulatoria en la cirugía tiroidea, yo creo que es un proceso un poco de evolución, como él muy bien ha dicho. Hemos cambiado en los últimos años muchas cosas en relación con la cirugía endocrina, como el hecho
de no dejar drenajes, hemos incorporado avances tecnológicos importantes que de alguna manera han limitado el riesgo post-tiroidectomía, como son todos los temas de dispositivos avanzados para sellado de vasos, y yo creo que esto nos ha ayudado, igual que la incorporación de determinado tipo de hemostáticos. Y yo creo que hoy en día el debate sobre si se debe dejar drenaje o no drenaje, esto no es trascendente. Yo creo que este aspecto está claro. Pero digamos, yo que hago cirugía endocrina y opero un volumen de pacientes relativamente alto al cabo del año, aproximadamente de unas 80 tiroidectomías, yo en mi práctica habitual no suelo hacer cirugía ambulatoria en la cirugía tiroidea. Sé que probablemente se puede hacer, como tú muy bien has dicho, pero yo creo que los aspectos fundamentales pasan por lo que has comentado, de que hay que seleccionar muy bien a los pacientes. Yo creo que no es lo mismo plantear una CMA en un paciente con una hemitiroidectomía que en una cirugía de tiroidectomía total. También lo has explicado, el riesgo de posibilidad de sangrado muchas veces aumenta al doble. Yo creo que la información a los pacientes es clave. Y en este sentido, a los pacientes hay que explicarles que aunque el riesgo sea muy bajo, si se produce un hematoma cervical, puede ser un evento adverso, que puede ser grave y que en un momento determinado puede poner en riesgo en el domicilio la vida del paciente. Y esto, de alguna manera, en la consulta a los pacientes se lo hay que explicar de una forma clara, diciendo que el riesgo es muy bajo, pero que este riesgo existe. Y hoy en día, digamos que los pacientes tienen la capacidad para poder decidir si realmente se quieren marchar a su domicilio. Porque el condicionante primero para tú seleccionar un paciente CMA es que el paciente esté dispuesto a irse a su domicilio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todos estos aspectos que tú has comentado, yo creo que son importantes. Veo que tú trabajas en el Hospital Quirón, que es privado. Claro, los hacemos privadas no desde por la mañana, sino a partir de las 4 de la tarde, como es mi caso. La posibilidad de ambulatorizar un paciente de cirugía tiroidea es muy poca. ¿Por qué? Porque primero voy a tener que operar al paciente, me va a llevar un tiempo, a partir de ahí le tengo que añadir 6 horas en el posoperatorio para seguridad, para el paciente mandarlo a casa. Con lo cual me planto a las 9 de la noche, más o menos, y la mayor parte de las veces, pues yo creo que esta no es una buena hora para hacer muchas veces planteamientos de cirugía mayor ambulatoria. Con estos comentarios, lo que quiero decir es que yo no es que esté en contra de ambulatorizar la cirugía tiroidea, por supuesto que no, pero creo que tú lo has expresado muy bien, que debe de hacer cuando se cumplen una serie de criterios que tú has expuesto muy bien. Mi pregunta sería, ¿cuál ha sido, qué recomendarías tú o cómo crees tú que debe de ser un poco la evolución de los cirujanos endocrinos en patología tiroidea para de alguna manera intentar dar el paso de la hospitalización a la ambulatorización? ¿Qué es lo que te ha condicionado a ti este tipo de planteamiento? Pues con respecto a lo que has comentado del escenario de trabajo, José Luis, es evidente que si trabajas en un hospital privado y vas por la tarde, plantear la tiroidectomía en régimen de CMA no se puede hacer. No se puede hacer porque es una cirugía que hay que hacerla siempre, como yo digo. Si tú tienes una estructura de CMA montada, hacer el primer caso de la mañana si es una total y puedes hasta el segundo caso si es una parcial. A partir de las 12 del mediodía yo no hago ningún paciente de tiroides para plantear la CMA, eso está claro. Yo la mayoría de los días estoy desde por la mañana hasta por la noche en el hospital, ¿vale? Y tenemos unos quirófanos específicos para cirugía mayor y unos quirófanos de CMA con un circuito estructurado donde esto lo podemos hacer más o menos bien. Luego en el escenario privado también te encuentras con el hándicap de que tú sabes que el paciente busca siempre el confort y la parte de la hostelería de la estancia hospitalaria, con lo cual eso de que tú le digas que se va a ir de alta
en el mismo día, pues al final tienes tú que insistirle y pelearlo, y parece que tú tienes que argumentarlo muy bien. Y es que lo fácil es no hacerlo, como tú has dicho, ¿no? Porque tú curas en salud, está el paciente ingresado, se hace un hematoma, avisan al de guardia y ya está el paciente en el ámbito hospitalario y no tiene que desplazarse, y lo fácil para ti es no hacerlo, pero si fuéramos así, pues no haríamos muchísimas cosas de las que hacemos en cirugía mayor ambulatoria, que lo hacemos por beneficio del sistema de salud, sea público o privado, que ahorra costes, y por beneficio de los pacientes, que también es mejor para los pacientes no pernoctar en el hospital. Yo lo que recomiendo a la gente que empiece haciendo hemitiroidectomías que sean de casos fáciles, ¿no? Pues el nódulo de 2-3 centímetros con un Bethesda 3, por ejemplo, que es una indicación clara de tiroidectomía parcial, que lo puedes hacer por una incisión pequeñita y que cuando pasan 6 horas va a ver al paciente a la habitación a las 4 de la tarde o a las 5, siempre que lo operes por la mañana, por supuesto, y ves que el paciente está perfecto. Entonces le explica al paciente, mire usted, tal y como habíamos hablado en la consulta, usted está francamente bien, se levanta, anda, va a estar usted en su casa y lo único que tiene que vigilar es de que el cuello pues no se le hinche, y si ve que se le hincha o tiene la más mínima duda, aunque lo crea usted y no le esté pasando, se viene aquí al hospital y nosotros lo atendemos y le sacamos de la duda. Pero explicarle muy bien lo que es un hematoma, ya como te pongas en la consulta a contarle a la gente, que hay que decírselo, pero hablarle de riesgos de mortalidad, de que se puede morir de esto, también hay que explicarle que hoy en día disponemos de las herramientas suficientes para que la hemostasia sea cuasi perfecta y que estamos por debajo del 0,5% del riesgo de hematoma cervical postoperatorio, y que estos en su gran mayoría son ya no sofocantes porque podemos tratarlo antes, ¿no? En fin, que tú tienes que estar convencido para convencer al paciente. Si tú eres de mentalidad muy conservadora y quieres un poco curarte en salud, no lo vas a hacer nunca, la cirugía endocrina en régimen de CMA, pero que yo, para la gente que ya ha visto con lo que he expuesto que el soporte científico realmente existe y que existen ya decenas de miles de pacientes tratados en régimen de CMA con relativa seguridad, que empiecen haciendo tiroidectomías parciales de casos fáciles, y que a partir de ahí vayan progresando y verán un poco cómo con paciencia lo van a entender ellos, lo van a asumir los pacientes y lo van a hacer con absoluta seguridad, ¿no? Porque hoy en día es verdad que todos hemos visto en nuestra práctica clínica que con la aparición de los selladores, aunque yo, por ejemplo, pues sigo todavía ligando el pedículo tiroideo superior, porque se puede sellar, pero yo lo sigo ligando, eso es una manía que hay mucha gente que ya lo sella, pero yo lo digo, pero con lo que disponemos hoy en día cada vez vemos menos complicaciones hemorrágicas, y yo creo que el paso hay que darlo, pero tenemos que darlo primero los cirujanos convencidos y no poner en nuestra seguridad y tranquilidad mental por delante de lo que es el beneficio de ofrecer una cirugía mayor ambulatoria a un paciente, que tiene muchísimos beneficios que también hay que explicarle al paciente, no solo el hematoma, sino los beneficios reales que tiene el no quedarse hospitalizado y el irse pronto a su casa para su recuperación funcional y para evitar riesgo y complicaciones. Bueno, yo por mi parte no tengo nada más. Una vez más, volver a felicitar al doctor Ramírez. Yo creo que él ha expuesto muy bien este tema. Yo creo que esto es algo que es factible, que en el momento actual que hace, y que yo creo que un poco es la tendencia, y que probablemente en un futuro cada vez hagamos más tiroidectomías en régimen de cirugía mayor ambulatoria. Muchísimas gracias por tu excelente exposición, César. Gracias, César. Solamente una cosa, como el doctor Porrero y yo siempre coincidimos y siempre somos el pro y el contra, yo, para cerrar el debate, yo hago la pregunta al revés. ¿Por qué no hacer la tiroidectomía total en régimen de cirugía mayor ambulatoria? ¿Por qué no hacerlo? Y yo creo que César ha explicado claramente las 4 contraindicaciones que hay para hacer la tiroidectomía total o la cirugía tiroidea en régimen de CMA y la selección de pacientes. Entonces, para ver el otro punto de vista, como vamos a ver también al final de la charla, dice, ¿por qué no hacerlo? Bueno, pues él ha explicado claramente cuándo no hay que hacerlo, porque el resto de situaciones, teóricamente, es que quizá es lo que deberíamos de hacer. Muchas gracias.